En una fría y desolada ciudad, rodeada de oscuridad y neblina, vivía Edgar Marlowe, un hombre arruinado por el destino y la ambición. Su vida había sido un largo viaje de fracasos, apuestas perdidas y sueños rotos. Sin familia ni amigos, vivía en una pequeña buhardilla en la parte más antigua y decadente de la ciudad. Una noche, justo pasada la medianoche, mientras se emborrachaba en su desvencijado sillón, Edgar escuchó un golpe suave en su puerta. Desconcertado, miró el reloj. Nadie lo visitaba nunca, mucho menos a esa hora. Con las piernas tambaleantes, abrió la puerta, esperando ver algún vagabundo o quizás un cobrador de deudas. Pero en su lugar, encontró a un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro impecable y un sombrero de ala ancha. Sus ojos brillaban con el destello rojo apenas visible, pero lo suficiente para incomodarlo. «Buenas noches, Edgar», dijo el extraño con una voz suave y melódica. «Sé que has estado buscando algo más allá de lo que esta vida te ha ofrecido». Edgar, aún mareado por el alcohol, entrecerró los ojos. «¿Y quién diablos eres tú?». El hombre sonrió. «Puedes llamarme Lucien, y no estoy aquí por coincidencia. Sé lo que deseas, Edgar. Sé que ansías poder, riqueza, todo lo que este mundo no te ha dado. Y estoy aquí para ofrecerte exactamente eso». Edgar, ahora más alerta, sintió una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Qué quieres a cambio?». Nadie ofrece nada sin pedir algo a cambio. Lucien se acercó lentamente, sin que sus pasos hicieran ruido en el suelo de madera. «No te equivoques, Edgar. Quiero algo, sí, pero es algo pequeño, insignificante para ti. Tu alma». Edgar rió, aunque su risa sonó hueca. «¿Mi alma? ¿Es una broma?». «No es una broma, Edgar», dijo Lucien, con una sonrisa siempre presente. «Firmas este contrato y durante 20 años tendrás todo lo que desees. Riquezas inimaginables, poder absoluto. Pero cuando el tiempo se acabe, vendré a reclamar lo que es mío». La curiosidad de Edgar se convirtió en ambición. ¿Qué importaba el alma? Si tenía 20 años para ser rico y poderoso, podría vivir la mejor vida imaginable. Sin pensarlo demasiado, tomó la pluma que Lucien le ofrecía y firmó el pergamino, sin leer los detalles. Lucien desapareció en la sombra de la noche, y con él la última pizca de conciencia de Edgar. A la mañana siguiente, Edgar se despertó en su pequeña buhardilla, pero algo había cambiado. En su bolsillo encontró una carta. Era de un abogado, notificándole que un pariente lejano, un tío que nunca había conocido, le había dejado una inmensa fortuna. En cuestión de días, Edgar se trasladó a una mansión en las colinas, compró tierras, negocios y ascendió rápidamente en el mundo de los ricos y poderosos. El poder lo corrompió rápidamente. En menos de un año, Edgar ya no era el hombre derrotado por la vida. Ahora controlaba vastos imperios comerciales y era temido por todos. Su mirada se volvió fría, distante, y su ambición no tenía límites. Vivía en exceso, rodeado de lujos inimaginables, mientras su conciencia se desvanecía lentamente. Sin embargo, una pequeña parte de su mente recordaba aquel contrato firmado con Lucien, pero Edgar lo apartaba con una sonrisa. 20 años son mucho tiempo, pensaba. Para cuando llegue ese día, habré encontrado la manera de escapar. Pero el tiempo tiene una forma extraña de acelerarse cuando te acercas al final de un plazo fatídico. Cuando Edgar cumplió los 19 años desde el pacto, comenzó a notar cambios. Pequeños al principio, pero innegables. Primero, fue su reflejo en los espejos. Cada vez que pasaba frente a uno,
veía algo que no encajaba. Su rostro parecía más envejecido de lo que recordaba, y sus ojos tenían un brillo que no le gustaba. Después comenzaron los sueños. Soñaba con un vasto abismo, un lugar sin fondo donde las almas desesperadas gritaban su nombre. Y siempre, en esos sueños, estaba Lucien, observándolo desde las sombras con su sonrisa diabólica. Edgar intentó ignorarlo, pero los sueños se volvían más frecuentes, más reales. Despertaba al medio de la noche con el sonido de susurros a su alrededor y comenzaba a temer por su vida. Fue entonces cuando decidió buscar una salida. Desesperado, Edgar comenzó a consultar con ocultistas, hechiceros, cualquiera que pudiera ayudarle a romper el pacto. Pero todos le decían lo mismo: un pacto con el diablo es inquebrantable. Solo el mismo Lucien podría liberarte. Pero no lo hará, le advirtieron. Pero Edgar no se rindió. Sabía que había una manera. Se enteró de una leyenda que hablaba de un artefacto antiguo, el espejo del alma perdida, que según los rumores podía reflejar la verdad más profunda de cualquier ser, incluso la de un demonio. Si podía obtenerlo, tal vez podría engañar a Lucien. Después de meses de búsqueda, Edgar finalmente localizó el espejo, escondido en una cueva olvidada. Con él en su poder, organizó una reunión con Lucien, justo en el aniversario número 20 del pacto. La noche estaba cubierta por un manto de nubes oscuras cuando Lucien apareció en su mansión. Edgar, dijo con esa sonrisa perenne, ha llegado el momento. ¿Estás listo para cumplir tu parte del trato? Pero Edgar, confiado, presentó el espejo. Este espejo, dijo, te mostrará la verdad. Si puedo verte tal como eres, entonces sabré cómo destruirte. Lucien miró el espejo por un largo momento y, para sorpresa de Edgar, no se inmutó. Oh, Edgar, dijo, no entiendes. El espejo del alma perdida no es para mí, es para ti. En ese instante, el espejo comenzó a brillar y Edgar vio su propio reflejo, pero lo que vio no era él. Su rostro estaba descompuesto, podrido, su piel caía en jirones y sus ojos no eran más que cuencas vacías. Gritó, horrorizado, y cuando trató de soltarse, no pudo. El espejo lo había atrapado. Lucien se rió suavemente. No puedes escapar de tu destino, Edgar. Hace 20 años entregaste tu alma y ahora todo lo que queda es una sombra de lo que fuiste. Con un último grito de terror, Edgar fue absorbido por el espejo, dejando tras de sí una mansión vacía y fría. Y el espejo, ahora oculto de nuevo en las sombras, espera su próxima víctima. En lo profundo del antiguo mundo griego existe una leyenda sobre un lugar conocido como el Abismo de las Almas Perdidas, un sitio que, según las creencias, es el verdadero portal al inframundo. Pocos han regresado para contar lo que han visto, y aquellos que lo hacen nunca son los mismos. La historia de Temis, un ambicioso comerciante ateniense, es la más conocida de todas. Temis había construido su riqueza a través del engaño y la traición. Robaba mercancías de otros mercaderes, usurpaba tierras y hacía tratos con las personas más oscuras del imperio. Sin embargo, su ambición era insaciable. No solo quería riquezas, sino poder inmortal. Un día, un misterioso viajero llegó a Atenas. Erasmo, un hombre anciano y encorvado, que susurraba historias de tesoros y secretos ocultos. Temis, integrado, lo invitó a su casa, donde el viajero le contó sobre el abismo de las almas perdidas. En ese lugar, dijo Erasmo,
se encuentra el mayor poder que un hombre puede desear, pero hay un precio. Una vez que entres en el abismo, debes enfrentarte a tus propios demonios. Si logras salir, todo lo que deseas será tuyo, pero si fracasas, quedarás atrapado allí para siempre. Temis, cegado por su ambición, ignoró las advertencias y reunió un pequeño grupo de hombres para acompañarlo en su viaje al abismo. El trayecto los llevó a través de montañas áridas y desoladas, hasta que finalmente llegaron a una gran grieta en la tierra, envuelta en un silencio ominoso. El abismo era oscuro y profundo, con un aire gélido que salía de sus profundidades. Temis no tuvo miedo. Confiaba en que su astucia lo llevaría al éxito. Con una cuerda atada a su cintura, descendió lentamente, seguido de sus hombres. Sin embargo, cuanto más bajaban, más pesado se volvía el aire. Los hombres comenzaron a quejarse de sentir presencias a su alrededor. Algo en la oscuridad los observaba, pero no podían verlo. Al llegar al fondo del abismo, se encontraron en un vasto campo de sombras, donde las almas condenadas vagaban sin rumbo. Estas almas, antiguas y olvidadas, murmuraban nombres, gritaban en agonía, y algunas se lanzaban hacia los recién llegados, tratando de arrastrarlos con ellas. Temis, aterrorizado pero decidido, siguió adelante. Pero sus hombres no tuvieron la misma suerte. Uno a uno fueron reclamados por las sombras. Nikos, su mejor hombre, fue el primero en caer. Se detuvo repentinamente, escuchando un murmullo que solo él podía oír, y en un instante las sombras lo envolvieron, arrastrándolo al suelo. Temis no se detuvo a ayudarlo. Sabía que si perdía el tiempo, él también sería reclamado. Finalmente, Temis llegó a una gran cueva, donde encontró lo que había estado buscando: un trono de oro, cubierto de joyas. Pero al acercarse, escuchó una risa suave. Al voltear, vio a las Erinias, las furias del inframundo, observándolo con sus ojos oscuros y llenos de odio. ¿Crees que puedes tomar lo que no es tuyo?, preguntó una de ellas. Temis intentó huir, pero fue demasiado tarde. Las Erinias lo rodearon, aferrando sus garras a su alma. «Este es el precio que pagas por tu codicia», susurraron. Fue entonces cuando Temis entendió el verdadero castigo. No solo quedaría atrapado en el abismo para siempre, sino que cada día sería una repetición interminable de sus peores miedos, sus mayores fracasos y las traiciones que cometió en vida. Con un último grito de desesperación, Temis fue consumido por las sombras del abismo, y su alma se unió con las de los condenados, gritando eternamente en las profundidades. En la antigua ciudad de Éfeso, las ruinas de un antiguo palacio son evitadas por los locales, quienes cuentan que esas tierras están malditas. Las piedras, desgastadas por los años, cuentan historias de poder, traición y un laberinto que se extiende bajo el palacio. Este laberinto, según las leyendas, no era una simple construcción defensiva, era un pasaje a las profundidades del infierno. La historia del laberinto de los condenados comienza con Reyes Damón, un tirano que gobernó la ciudad hace siglos. Ambicioso y cruel, Damón buscaba el control absoluto sobre sus súbditos y sobre la misma muerte. Su miedo a la mortalidad lo llevó a estudiar los antiguos grimorios prohibidos que había adquirido de los rincones más oscuros del imperio. Estos libros hablaban de un portal oculto en la tierra, un laberinto que conectaba el mundo de los vivos con el inframundo. Se decía que quien dominara el laberinto podría controlar a los muertos, doblando la misma muerte a su voluntad. Damón, obstinado, ordenó a sus arquitectos que excavaran profundamente bajo su palacio y construyeran un laberinto basado en los textos de los grimorios.
Nadie fuera del círculo más cercano del rey sabía de esta construcción, y aquellos que trabajaban en ella desaparecían misteriosamente una vez su tarea estaba cumplida. Pronto el laberinto quedó completo, pero algo en su diseño era antinatural, como si las paredes mismas respiraran y la oscuridad que lo envolvía estuviera viva. Con el paso de los años, Damon comenzó a enloquecer. Mientras sus soldados seguían gobernando con puño de hierro en la superficie, él pasaba cada vez más tiempo en las profundidades del laberinto, convencido de que estaba cerca de descubrir el secreto que le daría la vida eterna. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse. Se decía que cada vez que Damon entraba en el laberinto, se oían susurros que salían desde el interior, como si las paredes contuvieran voces. Aquellos lo suficientemente valientes como para acercarse afirmaban escuchar gritos lejanos, como si las almas condenadas clamaran por liberación. Finalmente, una noche de tormenta, Damon tomó la decisión de sellar su destino. Descendió solo el laberinto, decidido a encontrar el portal hacia el inframundo. Nadie lo vio nunca más. La Guardia Real, temerosa de lo que pudieran encontrar, se negó a buscarlo, y con el tiempo, el palacio cayó en el olvido. Los ciudadanos de Éfeso comenzaron a evitar la zona, y pronto el palacio y su laberinto fueron reclamados por la naturaleza. Pero la leyenda no terminó con Damon. Aquellos que se atrevían a acercarse a las ruinas reportaban fenómenos extraños, luces en la oscuridad, figuras que desaparecían en el aire y, lo más aterrador de todo, el sonido de pasos resonando en el suelo del laberinto. Los más valientes afirmaban haber visto a Damon deambulando por los pasillos interminables del laberinto, con su rostro desfigurado por la locura y el terror. Una noche, siglos después de la desaparición de Damon, un arqueólogo llamado Andreas Lysias llegó a Éfeso, atraído por los mitos y leyendas que rodeaban al laberinto de los condenados. Decidido a desvelar los misterios, organizó una expedición con un pequeño equipo. Al principio, todo parecía una excavación común. Encontraron túneles antiguos, pasillos estrechos y cámaras llenas de artefactos olvidados. Pero cuanto más se adentraban, más extraños se volvían los pasadizos. Las paredes parecían cambiar de lugar y los ecos de sus propios pasos resonaban de maneras inquietantes, como si alguien los siguiera. Finalmente, Andreas y su equipo llegaron a una gran cámara central, donde encontraron un trono hecho de huesos humanos. Y sentado en ese trono, en una postura antinatural, estaba lo que quedaba del rey Damon. Sin embargo, no era un cadáver normal. Damon, o lo que fuera que quedaba de él, aún respiraba, atrapado entre la vida y la muerte. Sus ojos brillaban con una locura inhumana, y antes de que Andreas pudiera reaccionar, las puertas del laberinto se cerraron con un estruendo. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a desaparecer. Se los tragaba la oscuridad, y cuando Andreas quedó solo, comprendió la verdad. El laberinto no era solo un lugar físico, era una prisión, una trampa para las almas ambiciosas como la suya, y ahora él también formaba parte de él. En lo profundo de las montañas de Transilvania hay una iglesia abandonada que ha resistido el paso del tiempo. Construida en el siglo XIII, su estructura aún se mantiene en pie, aunque las piedras están cubiertas de musgo y la vegetación ha comenzado a reclamar al edificio. Sin embargo, nadie del pueblo cercano se atreve a acercarse a esa iglesia, conocida como la bóveda de los herejes. Los aldeanos cuentan historias de gritos que se oyen al caer la noche y de luces que se ven desde las ventanas rotas. La historia de la iglesia comienza con una figura oscura del pasado, el padre Conrad, un sacerdote que vivió durante la Inquisición.
Se decía que Conrad era un hombre devoto, pero con una obsesión peligrosa. Creía que los herejes no solo debían ser castigados en esta vida, sino que sus almas debían ser condenadas para siempre en el infierno. En su fervor religioso, comenzó a practicar rituales prohibidos, utilizando grimorios antiguos que le permitían atrapar las almas de aquellos que consideraba herejes. El padre Conrad transformó la iglesia en un lugar de tortura. Bajo el altar, en las bóvedas subterráneas, creó un espacio donde realizaba sus rituales. Aquí ataba las almas de los condenados a reliquias sagradas, objetos que, según él, contenían el poder de Dios. Los prisioneros, acusados de herejía, eran llevados al altar y sometidos a un destino peor que la muerte. Sus cuerpos eran torturados hasta el último aliento, pero sus almas no escapaban. En cambio, quedaban atrapadas en el purgatorio creado por Conrad, condenadas a sufrir por toda la eternidad. Los gritos de los condenados comenzaron a resonar por la iglesia y el pueblo cercano, pero el miedo a la iglesia y al poder de Conrad era tan grande que nadie se atrevía a desafiarlo. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a notar algo aún más siniestro. Las reliquias que Conrad utilizaba en sus rituales comenzaron a irradiar una energía oscura y las sombras en la iglesia parecían tener vida propia. Sin embargo, el poder de Conrad no era infinito. Una noche, mientras realizaba uno de sus rituales, cometió un error. Invocó una fuerza más allá de su control, algo que ni siquiera los grimorios osaban nombrar. Esa fuerza, una entidad de las profundidades del infierno, se llevó no solo el alma del hereje que estaba sacrificando, sino también a Conrad mismo. Los pocos que se atrevían a acercarse a la iglesia después de esa noche hablaban de una oscuridad que se podía sentir en el aire, un frío que atravesaba los huesos y voces que susurraban desde las sombras. Siglos más tarde, en 1921, un investigador de lo paranormal llamado Dr. Viktor Reinfeldt llegó a Transilvania, atraído por las leyendas que rodeaban a la iglesia. Reinfeldt había dedicado su vida a estudiar lo oculto y la historia de la bóveda de los herejes lo fascinaba. Con un equipo de asistentes, decidió explorar el interior de la iglesia y descender a las bóvedas donde Conrad había realizado sus rituales. El grupo descendió al frío y húmedo sótano, donde encontraron reliquias y artefactos antiguos que parecían inofensivos a primera vista. Sin embargo, Reinfeldt sintió algo diferente. Había una energía, un poder oscuro que emanaba de los objetos, y las sombras en las bóvedas parecían moverse de forma extraña, como si estuvieran vivas. Al examinar uno de los grimorios de Conrad, Reinfeldt leyó en voz alta un pasaje que describía cómo las almas atrapadas en las reliquias podían ser liberadas. Pero el texto estaba incompleto. Antes de que pudiera terminar, uno de sus asistentes, Miriam, comenzó a actuar de manera extraña. Decía que escuchaba voces que la llamaban desde las sombras. Momentos después, Miriam gritó y cayó al suelo, retorciéndose en agonía. Reinfeldt intentó ayudarla, pero las sombras en las bóvedas comenzaron a moverse con mayor rapidez, envolviendo a Miriam. En cuestión de segundos, fue arrastrada hacia la oscuridad y todo lo que quedó fue su grito, que resonó como un eco interminable. Desesperado, Reinfeldt intentó escapar, pero las puertas de la iglesia estaban selladas. Los gritos de las almas atrapadas en las reliquias llenaron el aire, y las sombras comenzaron a tomar forma, criaturas hechas de oscuridad pura, los mismos herejes que habían sido condenados por Conrad. Reinfeldt comprendió demasiado tarde que no podía liberar las almas. El error de Conrad había condenado el lugar para siempre, y ahora él mismo sería parte de esa condena. Las sombras lo atraparon, y la iglesia, como siempre, permaneció en silencio, guardando los secretos de las almas atrapadas.
En lo más profundo del desierto de Siria, más allá de las dunas que parecen no tener fin, se encuentra una estructura perdida en el tiempo, conocida por los pocos que la han visto como la Torre de los Mil Ojos. Esta torre, construida de piedra negra, se alza solitaria e ignorada por los mapas y apenas mencionada en los textos antiguos. Su origen es un misterio, pero las leyendas hablan de una antigua secta que siglos atrás realizó un pacto oscuro con las fuerzas del inframundo. La torre no es solo una construcción olvidada, es una prisión para las almas que intentaron escapar de su destino. Las paredes de la torre están cubiertas con pequeñas ventanas redondas, cada una de las cuales contiene un ojo que, según las historias, pertenecía a aquellos que fueron condenados a vigilar el umbral entre el mundo de los vivos y el infierno. Estos ojos observan todo, pero no pueden moverse, atrapados en una eternidad de sufrimiento. Nuestra historia comienza con Tariq, un hombre que huía de su propio pasado. Tariq había sido un asesino, un mercenario conocido por su brutalidad, pero los años de muerte y traición lo habían dejado vacío. Tras una serie de eventos que lo llevaron a perder a toda su familia, Tariq decidió buscar la rendición. Había escuchado hablar de un lugar en el desierto, una torre antigua, donde decían los pecados podían ser borrados si uno lograba sobrevivir a las pruebas que habitaban dentro. Cegado por la desesperación, Tariq viajó al desierto, guiado por rumores y fragmentos de texto antiguo que había recopilado. Después de semanas de viaje, su cuerpo exhausto finalmente divisó la torre al horizonte, oscura y ominosa bajo el sol abrasador. Algo en la estructura parecía observarlo, aunque no había señales de vida. Cuando llegó a la base de la torre, notó algo extraño. En sus muros, incontables ojos lo miraban fijamente. Ojos reales, incrustados en la piedra, seguían cada uno de sus movimientos. Era imposible no sentir la opresión de esas miradas, pero Tariq, decidido a buscar su rendición, ignoró el temor que comenzaba a crecer en su interior. Dentro de la torre, el aire era espeso y sofocante. Las sombras se extendían en todas direcciones, como si la oscuridad misma estuviera viva. Al avanzar por el angosto corredor de piedra, los susurros comenzaron. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero pronto se convirtieron en una cacofonía de voces. Tariq no podía distinguir lo que decían, pero comprendió que los ojos en las paredes intentaban comunicarse con él. De repente, el pasillo lo condujo a una sala circular, donde una gran estatua de un demonio lo observaba desde el centro. Frente a la estatua había una mesa con un antiguo libro abierto, cuyas páginas contenían un texto en un idioma que él no reconocía. Un pequeño cuenco lleno de una sustancia oscura y viscosa descansaba al lado del libro. Tariq se acercó lentamente y cuando tocó el libro, las voces se silenciaron de inmediato. Fue entonces cuando la estatua se movió, abriendo los ojos. No eran ojos de piedra, sino humanos, como los que había visto en las paredes. El demonio habló con una voz profunda y resonante. Has venido aquí buscando rendición, pero lo que encontrarás es el precio de tus pecados. Aquí tu alma no será purificada. Aquí serás juzgado por los ojos de aquellos que observan eternamente. Para escapar del infierno, deberás sacrificar lo que más temes perder. Tariq, confundido pero determinado, preguntó cuál era el precio. El demonio extendió su mano hacia el cuenco oscuro. Tus ojos, tus ventanas al alma. Solo al cegar tu visión del mundo podrás evitar el tormento eterno. El horror se apoderó de Tariq, pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras en la sala comenzaron a moverse, envolviéndolo. El dolor fue indescriptible.
Los ojos de Tarik fueron arrancados de sus órbitas y mientras gritaba en agonía pudo escuchar los susurros nuevamente, pero esta vez los entendió claramente. Bienvenido, ahora verás lo que nosotros hemos visto. Tarik, aunque cegado, seguía consciente. Su cuerpo permaneció en la sala, pero su alma fue arrastrada hacia las paredes de la torre, donde se unió a los miles de ojos que lo habían observado desde el principio. Ahora, él era uno de ellos, condenado a vigilar por toda la eternidad. Se dice que si alguien se atreve a acercarse a la torre, puede ver los ojos observándolo desde las sombras, y aquellos lo suficientemente desafortunados para entrar sentirán las miradas penetrantes de aquellos que una vez intentaron escapar de su destino. Susurros de condena y lamentos llenan los pasillos, recordando que nadie, ni siquiera los más desesperados, pueden escapar de la justicia del infierno. En el corazón de un bosque antiguo y prohibido en el este de Europa, existe un círculo de piedra conocido como el tronco de los 12 reyes. Estas piedras, dispuestas en un círculo perfecto, han sido el escenario de leyendas durante siglos. Se dice que cada piedra marca el lugar de descanso de un antiguo rey que gobernó en tiempos inmemorables. Pero estos no eran reyes ordinarios. Cada uno de ellos había hecho un pacto con el mismo Lucifer, obteniendo poder inimaginable a cambio de su alma. La leyenda cuenta que una vez al año, en la noche más oscura, los espíritus de estos reyes regresaban al círculo para juzgar las almas de aquellos que se atreven a invocar su presencia. Pocos son lo suficientemente osados como para intentar comunicarse con los 12 reyes, pero los que lo hacen buscan respuestas, poder o venganza. Sin embargo, lo que la mayoría no comprende es que al invocar a los reyes, también están sellando su propio destino. Lena Kovac era una mujer consumida por la desesperación. Había perdido a su esposo y a su hijo en un accidente que ella creía había sido provocado por una familia rival. Enfurecida y sin nadie que la escuchara, Lena decidió recurrir a lo sobrenatural en busca de venganza. Había escuchado hablar del tronco de los 12 reyes a través de antiguos libros que su abuela le había dejado, y aunque sabía que era peligroso, no le importaba el precio. En la noche más oscura del año, Lena se adentró en el bosque, guiada solo por la tenue luz de la luna y la rabia que ardía en su corazón. Después de horas de caminar, llegó al claro donde se alzaba el círculo de piedras. La atmósfera era pesada, casi asfixiante, y el aire frío parecía cortar su piel. Lena colocó una ofrenda en el centro del círculo, un relicario con una foto de su esposo y su hijo, junto con una daga antigua que había encontrado entre las pertenencias de su abuela. Al arrodillarse, comenzó a recitar las palabras que había aprendido de los libros, llamando a los 12 reyes para que la escucharan. El viento se detuvo y de repente el círculo de piedras cobró vida. Las sombras comenzaron a moverse entre las piedras, tomando forma. Los reyes habían sido invocados. Los 12 reyes eran figuras oscuras, sus rostros apenas visibles bajo coronas gastadas y capas raídas por los siglos. Cada uno ocupaba una piedra y observaba a Lena con una intensidad que hacía que su sangre se congelara. La voz de uno de ellos resonó en el claro. Has llamado a los reyes del inframundo, pero debes saber que al hacerlo, tú también te has ofrecido como sacrificio. Ninguna solicitud de venganza es otorgada sin un juicio,
y tú serás juzgada por nosotros. Lena, aterrorizada pero determinada, explicó su dolor y su deseo de justicia. Los reyes escucharon en silencio, pero sus ojos brillaban con una oscuridad indescriptible. Cuando terminó de hablar, el líder de los reyes, un hombre alto con una corona de hueso, se levantó y habló. Lo que deseas es poder. Quieres ver a tus enemigos sufrir como tú has sufrido. Muy bien, nosotros te concederemos el poder que buscas, pero a cambio, tu alma será juzgada al amanecer. Antes de que Lena pudiera procesar sus palabras, los reyes alzaron sus manos al unísono y un dolor insoportable recorrió su cuerpo. Cuando despertó, estaba de pie, pero algo había cambiado. Sus manos, antes temblorosas y débiles, ahora brillaban con una energía oscura. Sintió un poder correr por sus venas, y en ese momento supo que podía destruir a sus enemigos con solo pensarlo. Sin embargo, mientras regresaba al pueblo, las palabras del líder de los reyes resonaron en su mente. Tu alma será juzgada al amanecer. Lena, cegada por el poder, se apresuró a ejecutar su venganza. Aquellos a quienes culpaba por la muerte de su familia comenzaron a caer, uno por uno, de maneras horribles e inexplicables. Cada vez que lo hacía, sentía un placer oscuro llenar su ser, pero también notaba algo extraño. Su reflejo en los espejos comenzaba a desvanecerse lentamente. Al llegar la mañana, Lena se dio cuenta de su verdad. El juicio de los reyes no era una simple condena. El poder que le habían otorgado estaba arrancando su humanidad, transformándola en algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, Lena cayó al suelo, incapaz de moverse. Las sombras comenzaron a rodearla y en el último instante vio a los reyes, que habían venido a reclamar lo que era suyo. El alma de Lena fue arrastrada al trono de los 12 reyes, donde sería juzgada por toda la eternidad, condenada a vagar por el bosque como una sombra, siempre buscando venganza, pero nunca alcanzándola. En lo profundo de una región remota de la Europa oriental, oculta entre colinas cubiertas de bosques oscuros, se alza una mansión olvidada, rodeada de leyendas aterradoras y secretos que pocos se atreven a mencionar. Conocida como la Mansión de los 1000 Purgatorios, esta antigua residencia fue construida en el siglo XVII por Iván Markov, un noble ruso que había amasado una gran fortuna a través de negocios oscuros y acuerdos con fuerzas de otro mundo. Se decía que Markov no solo tenía una sed insaciable de poder, sino que también temía más que nada la muerte. Obsesionado con la idea de la vida eterna, el noble dedicó los últimos años de su vida a realizar rituales prohibidos y a buscar reliquias que, según él, le permitirían eludir el destino que nos espera a todos. Durante décadas, la mansión fue el escenario de oscuros rituales, experimentos inhumanos y sacrificios terribles. Pero una noche, Iván desapareció sin dejar rastro, y con él todo conocimiento de los rituales que había realizado. La mansión fue sellada y quedó abandonada. Pero la leyenda persistió. Aquellos que entraban en la mansión no regresaban jamás. Más de 2 siglos después, 2 hermanos, Alexei y Dmitry Volkov, ambos arqueólogos y estudiosos del ocultismo, decidieron investigar las leyendas que rodeaban la mansión. Los dos habían crecido escuchando historias sobre la casa, pero como hombres de ciencia, siempre habían tratado de racionalizar los mitos.
Sin embargo, la creciente desesperación de su carrera, donde ambos habían fracasado en hallar algún descubrimiento significativo, los llevó a tomar decisiones desesperadas. Una tarde gris de otoño, Alex y Dmitri llegaron a las puertas de la mansión. La estructura estaba envuelta en una niebla espesa que parecía moverse de forma antinatural, como si la propia mansión respirara. La puerta principal, aunque deteriorada por los años, se abrió con facilidad, como si hubiera estado esperando su llegada. El interior era un laberinto de habitaciones oscuras y salones inmensos, todos llenos de muebles cubiertos por sábanas polvorientas. La atmósfera era sofocante, como si el aire mismo estuviera cargado con siglos de desesperación. A pesar de la creciente sensación de peligro, los hermanos continuaron explorando. Sabían que la clave de la inmortalidad, o al menos algún secreto antiguo, debía estar oculto en algún lugar de esa mansión. En su primer día de exploración, encontraron fragmentos de textos en viejos manuscritos, los cuales sugerían que Iván Markov había logrado crear purgatorios individuales, dimensiones de tormento personalizadas para cada persona que entraba en contacto con él. Estos purgatorios no solo atormentaban el cuerpo, sino también el alma, y sus víctimas eran condenadas a revivir sus peores miedos y pecados una y otra vez. Esa misma noche, los hermanos decidieron acampar dentro de la mansión. Habían traído equipos de grabación, linternas y provisiones, preparándose para una larga investigación. Sin embargo, algo cambió cuando el sol se ocultó detrás de las colinas y la mansión quedó completamente envuelta en la oscuridad. El primer indicio de que algo estaba mal fue el silencio absoluto. No había viento, ni el crujir de las viejas tablas del suelo, solo un silencio opresivo que hizo que Alex y Dmitri se sintieran pequeños e insignificantes. Luego comenzaron los susurros. Al principio eran tan bajos que los hermanos pensaban que los estaban imaginando. Pero pronto las voces se hicieron más claras. No eran solo susurros al azar. Los llamaban por su nombre. Dmitri, siempre más curioso que su hermano, decidió seguir los susurros, convencido de que era alguna broma o efecto de la acústica de la mansión. Mientras caminaba por los corredores interminables, las voces parecían burlarse de él, siempre estando a una distancia, justo fuera de su alcance. Las luces de su linterna parpadeaban y en un momento, al girar una esquina, se encontró de pie frente a un gran espejo antiguo. Pero lo que vio no fue su propio reflejo. En lugar de eso, vio a un hombre que parecía a él, pero más viejo, más cansado, con una expresión de horror grabada en su rostro. El hombre, atrapado en el espejo, golpeaba el cristal, como si intentara salir. Dmitri retrocedió, pero antes de que pudiera moverse, una fuerza invisible lo arrastró hacia el espejo. Todo se volvió negro. Dmitri despertó en un lugar que parecía ser una versión distorsionada de la mansión. Las paredes estaban cubiertas de sangre y los gritos de miles de almas atormentadas resonaban en el aire. Frente a él, Iván Markov se materializó, una figura imponente y oscura, con ojos llenos de maldad. «Has venido buscando la inmortalidad», dijo Markov en un tono burlón, «pero lo que has encontrado es tu propia condena. Bienvenido a tu purgatorio, Dmitri. Aquí vivirás tu mayor temor una y otra vez, para siempre». Antes de que Dmitri pudiera preguntar qué significaba eso, el suelo bajo sus pies se abrió y cayó en un abismo interminable. Durante lo que parecieron horas, cayó sin parar, el aire arrancándole gritos de desesperación. Al final de la caída impactó contra el suelo, pero no murió. Su cuerpo, quebrado y sangrando, comenzó a sanar,
solo por caer de nuevo. Cada vez que Dimitri impactaba contra el suelo, sentía cada hueso romperse, cada órgano fallar, pero nunca podía morir. Era un ciclo interminable de sufrimiento. No importaba cuántas veces gritara o suplicara, no había escape. Y así Dimitri quedó atrapado, condenado a revivir su muerte una y otra vez. Mientras tanto, Alexei, desesperado por encontrar a su hermano, recorrió cada rincón de la mansión, pero no había rastro de él. Los susurros se intensificaron y comenzaron a revelar verdades que Alexei no quería escuchar. Le recordaban sus propios pecados, sus propias fallas como hermano y como hombre. Finalmente, Alexei encontró un gran salón con un altar en el centro. Encima del altar había un libro, uno que contenía el ritual que Iván Markov había usado para crear los purgatorios. Al leer el texto, Alexei se dio cuenta de la verdad. La mansión no solo era una construcción física, sino un portal al infierno, donde las almas eran atrapadas en sus propios tormentos personales. Al terminar de leer, el suelo bajo el altar se partió y desde el abismo emergieron figuras oscuras, las almas de aquellos que habían sido atrapados en los purgatorios de Markov. Antes de que pudieran reaccionar, las sombras lo rodearon y lo arrastraron al suelo. Alexei nunca fue visto nuevamente. La mansión de los 1000 purgatorios sigue en pie, esperando a aquellos lo suficientemente desesperados o ambiciosos como para buscar sus secretos. Las leyendas dicen que si uno escucha con suficiente atención al acercarse a la mansión, puede oír los gritos de Alexei y Dimitri, atrapados para siempre en su propio infierno personal, condenados a revivir sus peores pesadillas, una y otra vez. En una aldea remota en las montañas de los Balcanes, existe un lugar temido por todos los habitantes, un profundo y oscuro pozo, conocido como el Pozo de la Serpiente. Durante siglos, el pozo ha sido el epicentro de historias de desapariciones, locura y muerte. Los aldeanos dicen que el pozo es un portal al infierno mismo, y que en su fondo habita una criatura antigua y maligna, una serpiente gigante que devora las almas de aquellos que caen en sus profundidades. Nuestra historia comienza con Milos Jovanovic, un joven aldeano que había crecido escuchando las historias del pozo. A pesar de las advertencias de sus mayores, Milos siempre fue escéptico. Para él, las leyendas no eran más que cuentos de viajes, inventados para asustar a los niños. Sin embargo, su opinión cambió cuando su hermana pequeña, Ana, desapareció una noche sin dejar rastro. La desaparición de Ana dejó a Milos devastado. Nadie en la aldea podía explicar lo sucedido, pero muchos susurraban que había sido la serpiente del pozo. Desesperado por respuestas, Milos decidió hacer lo impensable, bajar al pozo y buscar a su hermana. Milos, decidido a encontrar a su hermana a cualquier precio, reunió cuerdas, una linterna y algunas provisiones antes de dirigirse hacia el pozo. Lo rodeaba un miedo palpable, pues todos en la aldea sabían que nadie había regresado de las profundidades de ese lugar maldito. A medida que se acercaba, el aire parecía volverse más frío, y una extraña sensación de pesadez comenzó a invadir su pecho. El pozo era profundo, mucho más de lo que Milos había imaginado. Su boca estaba rodeada de piedras desgastadas por el tiempo, y las oscuras profundidades parecían tragarse cualquier luz que se atreviera a asomarse. A pesar de las advertencias de los aldeanos, Milos lanzó una cuerda al interior del pozo y comenzó su descenso. A medida que bajaba, la temperatura seguía descendiendo, y el eco de sus propios movimientos resonaba en las paredes de piedra, distorsionándose en lo que parecían ser susurros que se mezclaban con el viento. Tras descender de lo que parecieron horas, Milos tocó fondo.
El suelo estaba húmedo, cubierto de lodo, y la linterna que llevaba apenas iluminaba unos pocos metros a su alrededor. Mientras exploraba el pozo, notó algo extraño en las paredes. Grabados. Eran símbolos antiguos de un lenguaje que Milos no podía entender, pero todos parecían representar a una gigantesca serpiente enroscada sobre sí misma. Cuanto más examinaba los grabados, más sentía que algo lo observaba, pero antes de que pudiera comprender lo que ocurría, el suelo bajo sus pies se abrió con un estruendo, y Milos cayó en la oscuridad una vez más. Despertó en un lugar que no era el fondo del pozo. Estaba en una vasta caverna subterránea, iluminada por una tenue luz rojiza que parecía emanar de las paredes mismas. El aire era espeso y sofocante, lleno de un olor a azufre que quemaba sus pulmones. Frente a él se extendía un río subterráneo cuyas aguas eran negras como el carbón, y a lo lejos podía oír el eco de algo que se movía, algo inmenso. Milos comenzó a caminar, convencido de que había encontrado a su hermana antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más el paisaje cambiaba. Las paredes se estrechaban y deformaban, como si estuvieran vivas, retorciéndose en formas grotescas. Sombras serpenteaban a su alrededor, y los ecos que antes había oído ahora se convertían en susurros claros que repetían su nombre una y otra vez. De repente algo captó su atención. A lo lejos vio una figura que se arrastraba lentamente hacia él. Su corazón saltó al pensar que podría ser Ana. Corrió hacia la figura, pero lo que encontró no fue a su hermana, sino a una mujer desconocida, con el rostro desfigurado por el dolor. Sus ojos estaban vacíos y su piel pálida, como si hubiera estado atrapada en ese lugar durante siglos. ¿Quién eres?, preguntó Milos, pero la mujer solo lo miró con una expresión de desesperación antes de desaparecer en la niebla que cubría la caverna. El miedo comenzó a invadir su corazón, pero Milos continuó avanzando. Al final llegó a una inmensa cámara central, donde el techo se alzaba a una altura imposible y las paredes estaban cubiertas de más grabados de serpientes. En el centro de la cámara, un altar de piedra se erguía, y sobre él algo descansaba. A medida que se acercaba, Milos vio con horror lo que estaba en el altar: su hermana Ana, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba congelado en una expresión de agonía, y su piel estaba cubierta de marcas de mordeduras. Alrededor del altar, serpientes pequeñas y oscuras se deslizaban sin cesar, mientras un sonido bajo y profundo resonaba en toda la cámara. El suelo comenzó a temblar, y de la oscuridad más profunda emergió algo que Milos no podía haber imaginado ni en sus peores pesadillas. La serpiente, una criatura colosal que parecía habitar más allá de los límites de la realidad, se desenroscó lentamente de las sombras. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad infinita, y su piel escamosa brillaba con una luz antinatural. La criatura lo observaba como si estuviera midiendo su alma. «Has venido en busca de tu hermana», dijo una voz que no provenía de la serpiente, sino de todas partes a la vez. «Pero tu llegada no fue casual. Estabas destinado a estar aquí. Siempre lo estuviste». Milos, paralizado por el miedo y el horror, apenas pudo susurrar una respuesta. «¿Por qué? ¿Qué es este lugar?» «Este es el fin», respondió la voz. «El pozo no es solo una trampa para las almas, es un lugar de transición. Aquí los pecados se acumulan y se juzgan, y tú has sido traído aquí para tomar tu lugar entre los condenados». La serpiente comenzó a acercarse con movimientos fluidos y elegantes. Cada paso que daba sacudía el suelo, y las pequeñas serpientes a su alrededor se dispersaban como sombras. «Hay un precio por la sabiduría y el poder. Tú y tu familia habéis sido condenados desde hace generaciones, y ahora
ha llegado tu momento. Milos intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. Solo quería salvar a mi hermana, suplicó. Tu hermana fue solo el anzuelo, respondió la voz con frialdad. Este lugar ha existido desde el principio del tiempo. Las almas que caen aquí están destinadas a ser devoradas, pero no siempre de la manera que imaginas. Lo que buscas no es redención, sino poder, y eso te ha traído a mí. De repente, la serpiente se abalanzó sobre él. Milos gritó mientras sentía que su cuerpo era envuelto por las escamas frías y pegajosas de la criatura. Pero en lugar de ser devorado, fue arrastrado hacia el centro de la caverna, donde un abismo infinito se abrió a sus pies. Allí, en ese vacío eterno, Milos comprendió su destino. No sería simplemente devorado, sino que su alma sería desgarrada y consumida por la serpiente, condenada a revivir sus pecados y sus miedos más profundos por toda la eternidad. La serpiente no era solo una criatura del inframundo, era el mismo pozo, una fuerza primordial que alimentaba el ciclo del sufrimiento y la condena. Días después, los aldeanos encontraron el equipo de Milos junto al pozo, pero no había rastro de él ni de su hermana. Algunos decían que habían visto una sombra gigante moverse bajo la superficie del agua, pero nadie se atrevía a acercarse. El pozo seguía siendo un enigma, un portal al infierno que seguía atrayendo a los desesperados, y los susurros en las noches más oscuras sugerían que Milos y Ana seguían atrapados allí, sufriendo eternamente en las profundidades del pozo de la serpiente.